Hola, ¿qué tal, hermanos? En esta ocasión vamos a estar contestando la pregunta: ¿por qué los cristianos protestantes no adoran ni oran a las vírgenes ni a los santos? Y bueno, para empezar vamos a leer Éxodo 24:6 y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia por millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, aquí la escritura nos dice que no debemos hacernos nada que se parezca a las cosas del cielo ni a la tierra. Y esto también incluye imágenes mentales, porque yo puedo tener un ídolo literal, material, pero también puedo hacerme una imagen de Dios. Yo puedo decir, es que en mi opinión Dios es así, o yo creo que Dios es así. Eso también es hacernos ídolos en nuestra mente, y eso también se considera idolatría. Si al Dios que adoramos, si el Dios que adoramos no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos adorando un ídolo. Si no es el Dios de la Biblia, entonces estamos adorando una imagen. Y de hecho, nosotros fuimos creados para adorar. Los seres humanos tenemos la necesidad de adorar porque para eso fuimos creados. Y si no adoramos al Señor, si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando otras cosas o incluso otras personas. Por ejemplo, los fans de de las personas famosas que de hecho nosotros llamamos ídolos, ¿cierto? Se vuelven ídolos en realidad, y es porque tenemos esa necesidad. Entonces, vamos a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos adorando, ¿ok? Ahora vamos a leer Deuteronomio 18, 10, 11. Dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Y bueno, esto tiene que ver con la adoración a las vírgenes y a los santos, porque en realidad ellos también son personas. Están muertas, pero son personas creadas por el Señor. Ellos no tienen las mismas características divinas del Señor. Ellos no son omniscientes, ellos no son omnipotentes, ellos no son omnipresentes. Para que ellos pudieran tener el poder de ayudar o siquiera interceder por las personas, tendrían que tener el poder de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Tendrían que ser eternos, estar viviendo ahorita como Jesús lo hace. Y pues cuando uno le da el nivel como de Dios o el nivel de poder a los santos o a las vírgenes, es como estarlos comparando, es como estarlos poniendo a la misma altura que el mismo Creador. Ahora, la escritura dice que no debemos consultar a los muertos. Esta palabra consultar viene del hebreo wedores, que de acuerdo al diccionario bíblico significa seguir, frecuentar, buscar, preguntar o adorar. Entonces el Señor nos está diciendo directamente: no sigan, no frecuenten, no busquen, no pregunten, no adoren, no adorar a los muertos. Y eso incluye a todos los muertos, a todas las personas que, de acuerdo a la Biblia, están dormidas. La primera carta a Timoteo dice, en el capítulo 2, versículos 5, 6: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nos dice la Biblia que no hay nadie que pueda interceder por nosotros, no hay santo ni virgen que pueda interceder por nosotros ante Dios. Solamente hay alguien que puede hacerlo, y eso es Jesucristo hombre. Es lo que la Biblia nos dice. Primera de Juan 2:1: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. La Biblia nos vuelve a decir que un intercesor solamente ante el Padre, y ese es Jesús. Romanos 8:34: ¿quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hebreos 7:25: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él
es decir, por medio de Cristo, se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. La Biblia nos dice una y otra vez que solamente hay un intercesor. No tenemos necesidad de hablar, ni consultar a los muertos, ni pedir intercesión de nadie. Podemos hacerlo directamente por medio de Jesús nuestro Señor. Él sí tiene características divinas porque Él mismo es Dios. Jesús sí en espíritu puede estar en todos los lugares a todas horas. Él lo sabe todo. Él es todopoderoso. Por eso es que tiene estas características. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor en su palabra nos ha dicho, no hay absolutamente nadie más que te pueda ayudar. Tienes un problema, ve con Jesús. Tienes una necesidad, ve con Jesús. Él es el que nos salva, Él es nuestro intercesor. Y es solamente Él porque Él ha sido la única persona en la historia de la humanidad que ha muerto por nosotros. Él es el único que ha sacrificado su propia vida por nosotros. Por eso es que Él tiene no nada más el derecho, sino nosotros tenemos el privilegio de tener un intercesor como Él cuando lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el pedir intercesión de otras personas, especialmente de los muertos, eso es llamado idolatría y eso es algo que el Señor no permite. Eso es un pecado, es una ofensa para el Señor. Ahora, en cuanto a la Virgen María, yo sé que la Virgen María tiene un lugar muy especial. Ella, la misma escritura dice que ella es bendita entre las mujeres. Y vamos a estudiar un poquito más acerca de María. Dice en Lucas 1:28, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, dijo el ángel. Amén. Entonces aquí la escritura nos dice que María ha recibido el favor. Dice en el versículo 30, Dios te ha concedido su favor. El favor del Señor, en otras traducciones también dice, te ha concedido su gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el favor de Dios? Pues es aquello que se recibe sin merecerlo. Quizá muchas personas piensen, bueno, es que ella se lo merecía haber sido la madre de Jesucristo porque pues quizá era una persona muy santa, muy pura y ella de verdad merecía. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que ella recibió el favor de Dios. No era que se lo mereciera, porque cuando uno se merece algo por parte de Dios, es porque entonces Dios nos debe algo. Es como que Dios me debe este favor, pero no, los favores no se, no. Si yo recibo gracia del Señor, es porque he recibido algo que yo no merezco. Esa es la verdadera gracia, recibir algo que no merecemos. Entonces, esta escritura habla más del carácter de Dios que del carácter de María. Pero bueno, entonces nos podemos preguntar, ¿por qué es que eligió Dios a María? Pues hay muchas razones, pero yo creo que estas son bastante importantes para poner nuestro caso. Número 1, ella era una mujer que venía del linaje de la tribu de Judá. Y las profecías mesiánicas, las profecías acerca de Jesús decían que él tenía que venir de la tribu de Judá, al igual que su prometido, que era José. Ellos estaban comprometidos y José, al igual que María, era descendiente de David, del rey David, es decir, de la tribu de Judá. Y como eran de la tribu de Judá, ellos necesitaban ir a Belén, que era el pueblo donde la tribu de Judá venía. Ellos necesitaban estar en Belén para el censo que Augusto César había ordenado. Entonces, eso es otro criterio por el cual el Señor eligió a María. Bueno, era virgen, era muy joven, era virgen, era de Nazaret. Las profecías dicen que el Mesías iba a nacer de una virgen o que una virgen iba a concebir y que a él se le iba a llamar el Nazareno. Entonces, ella era de Nazaret, ella cumplía este requisito. Obviamente era devota del Dios de Israel, conocía al Señor, conocía sus mandamientos, vivía conforme a su voluntad. Y sobre todo demostró fe con obediencia cuando el ángel llegó a decirle,
lo que iba a suceder con ella. Ella simplemente, aquí está la esclava del Señor, que se haga como el Señor lo diga. Esa clase de fe, la que se demuestra con obediencia, es algo que Dios aprecia mucho. Entonces, por todas estas y muchas más razones, es que el Señor eligió a María, pero no tanto porque se lo mereciera, sino porque cumplía ciertos requisitos para que el Señor pudiera llevar a cabo las profecías como ya lo había predicho en el Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora, Mateo 12, 46, 48. Aquí nos habla la Biblia acerca de cómo es que Jesús veía a María y a sus hermanos terrenales, ¿ok? Dice así la escritura. Mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió Jesús. Aquí Jesús podía haber dicho, esperen, tengo que ir a hablar con mi madre. Y hubiera dado mucha importancia al hecho de que alguien estuviera interrumpiendo sus enseñanzas, ¿cierto? Pero miren lo que pasa después. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí Jesús lo que está haciendo no es bajar de nivel a María, no es bajarla de importancia, sino al contrario, es subir a sus discípulos a la misma altura de importancia que su madre. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros podemos estar a la altura de María si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos la voluntad del Padre. Amén. Ahora, muchas personas también miran a María como una intercesora y quizás se refieren también al primer milagro que hizo Jesús, que fue en las bodas de Canaán, donde convirtió el agua en vino, y ese fue un milagro que, bueno, de alguna manera, pues María pareciera como intercesora. Pero vamos a leer lo que dice la Escritura. Juan 2, 4, 5. María le pone el caso a Jesús. Ella no le pide hacer un milagro. Ella nada más le dice, mira, ya se les acabó el vino, ¿ok? Ella solamente pone la situación, pero en ningún momento le está pidiendo, en ningún momento está intercediendo por la gente. Simplemente le comenta a Jesús la situación. Versículo 4. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, aquí vemos que María no le dijo a Jesús, ay Jesús, por favor, mira, ayúdalos, tú tienes poder, se están quedando sin vino, sino que ella directamente habló a los sirvientes y les dijo, hagan lo que Él les ordene. Yo creo que si María estuviera viva en este momento y nosotros le pidiéramos algo, ella nos diría, hagan lo que Jesús les ordene. Ella nos está dirigiendo a Jesús. En la misma escritura, María dirige a las personas directamente a Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Entonces, en Mateo 11, 28, vengan a mí, a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. ¿Tienen un problema? Vayan con Jesús. ¿Tienen una enfermedad? Vayan con Jesús. ¿Tienen ansiedad? Vayan con Jesús. ¿Ya están cansados de la vida? Vayan con Jesús. Eso es lo que Jesús ordena. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Quieren tener una comunicación con el Señor? ¿Quieren pedirle algo? Vayan a Jesús. Él es el camino. Él es la conexión entre Dios y nosotros. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. Queremos encontrar abundancia y plenitud espiritual, queremos provisión. ¿Qué necesitamos? Vayamos con Jesús, Él es la puerta. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Cuál es tu necesidad? Ve a Jesús, directamente a Jesús. No necesitamos a ningún intercesor o intercesora. Pero ahora también pueden decir ustedes, ¿qué pasa con los milagros? Porque hay mucha gente
que dice o ha experimentado de verdad milagros. Pues bueno, aquí necesitamos tener discernimiento y necesitamos tomar una decisión. ¿O voy a creer la palabra de Dios o voy a creer en las cosas que están pasando? Porque fíjense qué interesante, y esto nos lo advierte la Biblia. Deuteronomio 13:1-3. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o alguien que predice a través de sueños y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o soñador. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Y también la Biblia nos advierte que en el final de los tiempos muchos van a venir con prodigios y señales, con milagros. Eso quiere decir que hay milagros, existen los milagros, existen las cosas sobrenaturales, pero hay cosas sobrenaturales que no vienen de Dios. No todo lo sobrenatural viene de Dios, no todos los milagros vienen de Dios. Y en nuestra vida, de hecho, van a venir o van a presentarse situaciones en las que quizá caigamos en la tentación de creer que es Dios, pero aquí mismo el Señor nos dice, tengan cuidado, voy a estar probando a ustedes que tanto creen en mí. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Simplemente debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Si se me aparece una visión de algo o alguien o si pasa algo milagroso, tengo que comprobarlo con la Biblia. ¿Va conforme a la palabra de Dios? Pues lo tomo. No va conforme a la palabra de Dios, por muy bonito, por muy hermoso, por muy milagroso que parezca, tengo que desecharlo y tengo que creer en la palabra de Dios porque es lo único que tenemos para saber la verdad. Nosotros no lo sabemos todo, necesitamos una guía y esa guía tiene que ser la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo lo que venga a nuestra vida, lo tenemos que filtrar por medio de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les dé discernimiento, que el Señor les abra los ojos, que el Señor les dé entendimiento para saber lo que sí viene de Él y lo que no viene de Él. En el nombre de Jesús. Amén.